Bienvenidos a este nuevo video de Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos de las evidencias de la evolución, pero antes tenemos que definir el concepto de evolución, y este lo podemos definir como el conjunto de cambios fenotípicos y genotípicos que se dan en las diferentes especies a lo largo de las diferentes generaciones. Cuando hablamos de cambios fenotípicos nos referimos a los cambios que tienen que ver con el físico o estructura de los organismos. Y cuando hablamos de cambios genotípicos, hacemos referencia a los cambios que se dan en el ADN de los individuos. Podemos tener varios tipos de evidencias o pruebas de que la evolución se dio en algún momento. Esas pruebas se pueden clasificar como paleontológicas, referidas o basadas en los registros fósiles, como morfológicas, que tienen que ver con la estructura de los cuerpos de los organismos, las pruebas biogeográficas, referidas a la ubicación que tienen los individuos geográficamente y que permiten que se adapten a los medios donde viven, las evidencias embriológicas, que se hacen evidentes cuando empieza el desarrollo embrionario de las diferentes especies en sus primeras etapas, y las bioquímicas, que están basadas en la comparación del ADN y algunas proteínas de los individuos, es decir, tienen que ver con la parte de sustancias químicas. Ahora bien, miremos las evidencias paleontológicas, entendida la paleontología como la ciencia que estudia las formas de vida que existieron en el planeta hace muchísimos años y que pueden permitir reconstruir la historia de la vida en nuestro planeta. Precisamente la paleontología está basada en la evidencia fósil, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y los fósiles son definidos como aquellos restos de vegetales y animales de épocas pasadas que han sido hallados en los estratos rocosos de la superficie de la Tierra, por ejemplo estos que aparecen aquí. Y esos fósiles permiten precisamente mirar las modificaciones corporales que han sufrido muchos ejemplares a lo largo de millones y millones de años. Precisamente aquí tenemos un ejemplo de una prueba paleontológica, como es el fósil de un organismo llamado Archaeopteryx, que fue descubierto en 1861 en el sur de Alemania, precisamente en una cantera de piedra caliza. Este fósil es el esqueleto de un animal que se parece a un reptil, pero que a su vez también tiene características de ave. Tenía plumas en todo su cuerpo, también poseía unas alas, pero no podía volar. También una gran envergadura, con alas abiertas de 77 centímetros y un peso estimado de 1 kilogramo. Esas características corresponden a un ave. Pero también tenía características de reptil, unas mandíbulas llenas de dientes como los reptiles, unas garras en el extremo de sus alas y un esqueleto semejante al de un reptil. El Archaeopteryx era un individuo carnívoro que se alimentaba de reptiles, de mamíferos, de insectos y de peces pequeños. Otras evidencias de la evolución son las morfológicas. Como ya dijimos, ellas hacen referencia a la estructura del cuerpo de los individuos. Entonces ahí podemos tener unos órganos homólogos, unos órganos vestigiales y unos órganos análogos que permiten evidenciar la evolución de esos organismos. Cuando hablamos de órganos homólogos, hacemos referencia a aquellos que tienen una misma estructura interna, es decir, que se parecen, que tienen rasgos comunes, pero su función es distinta. En este ejemplo tenemos a un delfín, a un murciélago y a un ratón. Entonces vamos a mirar la aleta del delfín, las alas del murciélago y el brazo del ratón. Todas tienen una estructura interna similar, pero la función es distinta, porque las aletas del delfín le sirven para nadar, las alas al murciélago para volar y el brazo del ratón para correr. Entonces, las homologías
son las relaciones de semejanza entre órganos de especies distintas, pero que tienen un antepasado común de la que heredaron rasgos básicos, pero que en algún momento de la evolución cada uno siguió un curso evolutivo distinto, y por eso las diferencias entre la función de esos órganos homólogos. Ahora bien, los órganos análogos son órganos que tienen la misma función, pero su origen evolutivo o el origen de sus tejidos es diferente. Por ejemplo, si comparamos las alas de las aves con las alas de los insectos, las dos tienen la misma función, que para este caso es que ellos puedan volar. Lo mismo ocurre con las patas de esta araña y las patas de este perro. La función es poder desplazarse. Y las aletas, tanto de este individuo que tenemos aquí, de esta ballena, como las del pez, es la misma, poder desplazarse. Sin embargo, si nos damos cuenta, el origen evolutivo de esos tejidos que permitieron dar origen en este caso a las alas, aquí a las aletas y aquí a las patas, es distinto, y por eso a esto los llamamos órganos análogos. Los órganos vestigiales son aquellos que no son funcionales, es decir, que están atrofiados. Muchos seres vivos que están en la actualidad conservan esos órganos, que en algún momento fueron órganos funcionales, pero que a través de las generaciones han dejado de ser útiles. El coxis es un ejemplo de un órgano vestigial. El coxis es la parte final de la columna vertebral. En el caso de los humanos, nosotros ya no poseemos una cola como si la poseen algunos organismos. Entonces se cree que el coxis era la parte donde se originaba la cola, y que con el tiempo esa cola, pues en el caso de los seres humanos, fue desapareciendo y ya no la tenemos. El apéndice es otro órgano vestigial, que es la herencia evolutiva de un órgano que la utilizaban nuestros antepasados herbívoros para poder digerir la celulosa. En la actualidad los seres humanos tenemos el apéndice, pero no se le conoce una función específica. Las cordales, también llamadas muelas del juicio, la tenían nuestros antepasados porque ellos requerían de muelas grandes y resistentes para masticar alimentos que eran bastante duros. En la actualidad los seres humanos tenemos cordales, pero no tienen una función específica, pues porque nosotros ya no las necesitamos, pero son órganos que se mantienen y que son vestigiales. Los músculos que tenemos en las orejas, nuestros antepasados los necesitaban para poder mover las orejas y así identificar los sonidos que estaban a su alrededor y poder sobrevivir. Pero en el momento nosotros ya no las necesitamos porque nuestras orejas son fijas. Entonces la función de todos estos órganos se ha perdido en el proceso evolutivo. Otra evidencia de la evolución son las evidencias biogeográficas. Por ejemplo, Charles Darwin descubrió en las Islas Galápagos, en su viaje al Ecuador, 15 especies de pinzones, estos pajaritos que están aquí. Esas 15 especies eran diferentes, pero estaban emparentadas evolutivamente. Tenían el mismo tamaño, entre 10 y 20 centímetros, pero tenían diferentes formas en sus picos. Esto se debía a que se alimentaban de diferentes tipos de alimentos. Seguramente algunos, los que tenían los picos más anchos, tomaban semillas del suelo. Los que tenían los picos más largos y puntiagudos, de los árboles sacaban animales pequeños y ese era su alimento. Resulta que estos organismos en algún momento vivieron en el mismo espacio, pero después seguramente por alguna razón se separaron y entonces quedaron en lugares diferentes, pero con características muy similares. Entonces las pruebas biogeográficas de la evolución se basan en la distribución geográfica de las especies. Otro ejemplo de esas pruebas biogeográficas son, por ejemplo, el ñandú sudamericano, que vive obviamente en Sudamérica,
el avestruz que vive en África y el emú australiano. Ellos, si ustedes se dan cuenta aquí, tienen características muy similares. Se cree que a pesar de encontrarse a grandes distancias, en algún momento estuvieron en el mismo lugar con un antecesor común, pero cuando el supercontinente se separó quedaron en lugares distintos y por eso conservan ciertas características similares que hacen ver que tuvieron un antepasado común. Otra de las pruebas de la evolución son las evidencias embriológicas, que están basadas en el estudio comparado de las etapas del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. En este caso tenemos en la primera etapa del desarrollo a un pescado, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, una becerra, un conejo y un humano. Y si nos damos cuenta, mire, aquí en la primera etapa somos muy parecidos. A medida que nos vamos desarrollando, vamos cambiando y vamos especializando nuestros tejidos hasta llegar a convertirnos o tener las características de los organismos que vemos aquí. Aquí tenemos el pescado, la salamandra, el cerdo, la becerra, el ser humano, el pollo y la tortuga. Entonces la embriología muestra el evidente parecido en los estadios más tempranos entre los embriones pertenecientes a diferentes grupos emparentados. Esta es una evidencia más de la evolución. Las evidencias bioquímicas de la evolución, que son pruebas también de que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, se basan en comparar moléculas de ADN y las proteínas con el fin de determinar el grado de parentesco que hay entre dos especies diferentes. Entre mayor sea el parentesco, hay más elementos en común entre estas moléculas, entre el ADN y las proteínas, que es el caso de los cromosomas de los humanos con los cromosomas de los chimpancés.